mortaja, hasta hacer su capullo. El primero de ellos dijo: no, ya nos vamos a morir. Ya estamos haciendo nuestra propia mortaja, a encerrarnos en ella, cerrarla y morir. Esto no tiene otra cosa que ya nos morimos todos, nuestra vida se acabó, tanto esfuerzo para nada, y ahora terminar haciendo nuestra propia mortaja. Y se quejaba y maldecía de su propia suerte. El segundo de ellos, que era pragmático, dijo: bueno, esto es algo circunstancial, esto es algo que pasará, y por el momento tendremos que acomodarnos a las circunstancias, pero una vez que pase la tormenta, saldremos de este capullo y volveremos a nuestra vida de siempre. Y el tercero dijo: ¡wow! Algo grande se nos viene, algo espectacular está a punto de sucedernos, viene algo increíble que nos va a llegar. Terminaron de hacer sus capullos, los cerraron y se quedaron dormidos. Al cabo de 2 semanas que dura la metamorfosis del gusano de seda, el primer capullo no se abría. Llegó el cultivador de los gusanos de seda y abrió el capullo a ver qué pasaba, y adentro había una mariposa de seda muerta. Había vivido la metamorfosis, pero estaba tan deprimido y tan triste que se supuso que era el fin y simplemente dejó morir su corazón, sus esperanzas, y con ella su vida. El segundo gusano de seda empezó a abrir su capullo y empezó a salir, y de repente sacó las antenitas, sacó las alitas, dijo: ajá, ya estamos de nuevo acá, todo es lo mismo, volvamos a lo mismo, y empezó a subir por la morera como un gusano que tenía alas y era otro ser. Empezó a caminar, a comportarse, a actuar y a vivir como gusano, cuando ya era todo una mariposa de seda. Y el tercero, cuando sale, dijo: ¡wow! Esto es espectacular. Salió, estiró sus alas, esperó que se secaran, a ver qué una que se lanzó, empezó a volar. ¡Wow! Esto es maravilloso. De repente vio una flor, sintió que algo la traía, se paró, sacó su lengüita que se metió en el fondo y chupó un néctar que nunca en su vida había comido con gusano. Y dijo: esto es una maravilla. Realmente esto es un regalo de Dios. Bien, muchachos, ¿cuál de esos 3 gusanos somos nosotros cuando nos visita la prueba? ¿Cuál de esos muchachos somos nosotros cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida? El querigma apostólico es la base misma de la proclamación apostólica, que si podemos reducir a la célula mínima de lo que fue el mensaje apostólico, nos encontramos con el querigma apostólico. Por querigma se entiende la primitiva predicación apostólica centrada en el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, por el cual Jesús de Nazaret es el Cristo, el Señor, el Salvador, por su resurrección. Las hojitas de ahora no son guías, sino son complementos. En el aquí no hay un auxilio, sino va a ser al final, que es un artículo de un obispo auxiliar de Buenos Aires. Por eso lo vamos a pegar al final. Entonces vemos que porque murió es Señor de vivos y muertos, porque resucitó, la resurrección nos convirtió en Salvador, venció a la muerte y nosotros también nos salvó de la muerte y es nuestro Salvador. Y porque fue glorificado, subió a los cielos, es el Mesías prometido, el ungidos para dirigir nuestra vida y para dirigir nuestra iglesia, el nuevo pueblo de Dios. La proclamación del querigma exigía una respuesta, un asentimiento de fe. La persona que escuchaba el querigma no podía quedar ante ella inerte. La propia proclamación del querigma le exigía un asentimiento de fe, le exigía un compromiso. Saliendo del tema de la mañana, mientras tomábamos la merienda, conversando con el padre Álvaro, él nos decía que no necesariamente la conversión era pasar de malo a bueno, de oscuridad a luz, sino también podía ser pasar de bueno a mucho mejor. Me gustó mucho esa reflexión que me hacía, y me decía, por ejemplo, el caso de Pablo.
Pablo era un buen judío. En cuanto a la ley, era intachable. Lamentablemente, como somos cristianos, pensamos que Pablo era malo porque mataba a cristianos, pero Pablo, como judío, era un judío de primera. Era un judío por los cuatro lados, era un verdadero judío, era un orgullo. Él mismo se dice formado por Gamaliel, la mejor universidad de ese entonces. Él mismo se dice que fue el cumplidor de la ley. Y en la carta a los Gálatas y en los Corintios, a raíz del choque que tiene con los superapóstoles judaizantes que llegan a querer burlarse de Pablo, Pablo les insiste, si de algo de que gloriarse tienen ellos, yo mucho más. Y da toda una serie de galardones y de títulos que como judío lo colocan como lo mejor dentro del judaísmo. Y Pablo añade diciendo que todo eso, dice en la carta a los Gálatas, lo considera basura con tal al conocimiento de Jesucristo. El padre Fidel Oñoro nos hacía ver que la palabra griega que aparece y que se traduce en nuestras Biblias como basura no es propiamente basura. La palabra griega es la palabra copros, viene de copros. Y copros, alguna vez han hecho un examen coprológico, ya saben de qué se trata. Después se lo consideran estiércol, pero más que estiércol, la palabra concreta sería caca o mierda. Pero por supuesto que esa palabra es demasiado fuerte y en las traducciones pues algunos prefirieron ser más eufemistas. Hay muchos eufemismos en la palabra de Dios porque a veces la palabra es demasiado dura. Otros de los eufemismos, por ejemplo, y hago un paréntesis, es en el caso de la mujer cananea, que su hija se moría. Jesús va con sus apóstoles y se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Está en el capítulo 15 de Mateo. Y Jesús la ignora olímpicamente. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. A tal punto que los apóstoles le dicen: atiéndela. Pero no porque se le haya movido a misericordia. Atiéndela porque viene chillando detrás de nosotros y ya no la soportamos. Ese es el evangelio. Mateo dice: si atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús, que no se refiere a ella, sino a los apóstoles, le dice: es que no he venido yo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es una cananea. Y además no se puede dar la comida de los hijos a los perros. Y esta es la circunstancia que le dice a la mujer para tirarse a sus pies y decirle: Señor, pero también los perrillos comen la comida que cae de la mesa de los amos. Jesús dice en la traducción que nos viene por que nos viene de que dijo a los perrillos. Porque un perrillo es un perrito chiquitito, un perrito siempre tierno. Pero la palabra de Jesús es: no se puede dar la comida a los perros. Y para un judío, el que no es judío es un perro. Y los romanos eran perros. Y Jesús dice a la mujer que no le puede dar la comida a los hijos a los perros. Pero encima que no le parábola, le dijo perro. Y entonces Jesús y la mujer dice: pero también los perros comen las migas que caen de la mesa de los amos. En Cristología, recuerdo cuando lo vi con el padre Callao, Silvio Callao, él nos hacía precisamente que el mismo Jesucristo tuvo que evolucionar frente al universalismo de su misión, porque él sí se sabía y se entendía como el Mesías de Israel. Pero fue a partir de estas experiencias que su propia concepción se fue volviendo cada vez más universal con la samaritana, con la mujer, con esta mujer cananea, y después con Cornelio y con otros más que se van presentando a lo largo de su vida el centurión. Es que Jesús va cambiando su percepción a un universalismo más grande. Entonces exige un sentimiento de fe. Tanto Mateo, tanto los apóstoles, los 4 apóstoles de Marcos, como los que está encontrando Jesucristo, ante el mensaje de Jesús, ante la llamada de Jesús, responden positivamente. Contenido del querigma. En cuanto a contenido, el querigma hace presente a los hombres que lo reciben la salvación misma. A diferencia de cualquier otro discurso, este es un discurso eficaz. Este es un discurso que además de las palabras es capaz de producir algo, y es traer la salvación. En el Nuevo Testamento lo presenta como un compendio esquemático de la vida, muerte y exaltación o glorificación de Jesucristo. Tiene un componente de relato histórico.
inserta a Jesús en la historia. Es Jesús histórico el que va caminando. Vemos también que este componente histórico parte de su humillación y preexistencia cristiana desde antes es humillado y llega a su resurrección y exaltación. Lo dice claramente Pablo en la carta a los Filipenses, como siendo igual a Dios, no escatimó igual al ser igual a Dios, a que aferrarse, sino que se anonadó. La kenosis de Jesús, la humillación. Siendo Dios, se desprendió de su divinidad, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se pueden ver hasta 7 escalones en cuanto a abandonar su condición divina y llegar hasta la muerte en cruz, la muerte de siervo, muerte de cruz, y después 7 escalones más que lo exalta. Lo hizo, le dio el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y todo el lengua proclama que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, es la humillación y es la exaltación que se hacen presentes en el querigma, anunciándolo como el acontecimiento definitivo y escatológico. Los discursos de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles son la mejor muestra de la forma de presentar el querigma. La proclamación de la irrupción del señorío o el reinado de Dios en la resurrección de Cristo. Recordemos que en la teología ascendente es la resurrección la que avala de alguna manera la filiación de Jesús divino. La teología ascendente es que es la resurrección que Dios lo asume como su Hijo, Dios lo hace divino, Dios lo asume como su Hijo en el hecho de la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera pasado de ser un farsante, un loco o un fanático. Pero entonces es el hecho, el acontecimiento de la resurrección el que nos demuestra que Jesús es el Mesías. La proclamación que se acompaña con signos, sucesos y acciones. Estamos ante algo nuevo. Las personas que escuchan la palabra de Dios y se abren a Él, la gracia de la palabra de Dios verdaderamente produce algo en ellos. Miren cómo los evangelios, signos y palabras son los dos lados de una misma moneda. Las palabras de Jesús se ven avalados por los signos, y los signos de Jesús dan testimonio y le dan autoridad a las palabras de Jesús. Palabra y signo. ¿Cuál es la base del sacramento? Palabra y signo es lo que está presente en la vida de Jesús, en la acción de Jesús. Estamos ante algo nuevo, un nuevo orden, una nueva situación distinta, llena de abiertas posibilidades sorprendentes e inéditas. Es algo nuevo en su contenido. No una nueva doctrina, ni una nueva visión de Dios, ni un nuevo culto. Es el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. El tiempo escatológico ha llegado. Si alguien puede buscar en su Biblia, Hebreos 1, del 1 al 3. Es el resumen de toda la historia de la salvación. Se resume entre los 3 primeros versículos de Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 3. A ver, la Biblia más rápida del oeste. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, lleva a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente el nombre que ha dado. En esos 3 versículos se resumen toda la historia de salvación. Muchas veces Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. Muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas, habló Dios a los padres, a los profetas. Pero ahora, al final de los tiempos, en el escatón de los tiempos, en el fin de los tiempos, nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, porque en sí mismo es el universo, que nos sentó a su derecha, por encima de los ángeles. Entonces vemos que se inaugura un tiempo nuevo. El tiempo escatológico ha llegado. Lo que otros escucharon, lo que otros esperaron, lo que otros desearon, lo que otros anhelaron, ahora lo está viendo la generación de Jesús. El mismo Jesús lo dice: ¿cuántos bien quisieron ver y ustedes han visto y no lo vieron? Por eso Jesús está duro con los pueblos en los que hace su acción. Corazaín, Cafarnaúm,
tú que subiste a los altos te traerás a los cielos. En el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para ti, Corazaín, para ti, Cafarnaúm, porque ellos no escucharon ni vieron lo que tú has visto, lo que tú has escuchado. El querigma apostólico. Lo decisivo del querigma es la acción. Veamos cómo era la proclamación en las escuelas rabínicas y en las escuelas de Jesús. En una escuela rabínica, un maestro rabínico cualquiera da su interpretación de la Torah, enseña a sus discípulos su interpretación de la Torah. El discípulo, que es discípulo de este maestro, se cuida muy bien de guardar la interpretación de su maestro. Por lo tanto, la enseñanza del discípulo de Shammai, de Hillel, de Gamaliel, se preocupará de ir comentando o ir enseñando la misma interpretación que tenía su maestro de la Torah, y se forman las escuelas rabínicas de maestros y de discípulos, donde el discípulo siempre proclamaba, le enseñaba lo que enseñaba a su maestro, y la segunda generación de discípulos sigue todavía con la misma interpretación de su maestro. Gracias a las escuelas de Hillel, de Shammai y de Gamaliel, a la que pertenece Shammai, y a la que pertenecería Pablo, de alguna manera la escuela si hubiera continuado en el rabinismo. Entonces el maestro enseña la interpretación, el discípulo enseña la interpretación de su maestro. En la escuela de Jesús ocurre algo singular. Sabemos que la escuela de Jesús fue sui generis en 1000 aspectos, pero en cuanto a la proclamación y enseñanza del maestro a los discípulos, Jesús maestro anuncia el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero cuando los discípulos de Jesús se ponen a proclamar, no anuncian el reino de Dios, sino anuncian a Jesús como el reino de Dios. ¿Qué cosa Jesucristo anunció el reino de Dios? ¿Qué cosa es el reino de Dios? Pues es la manifestación, es la realización de todos los anhelos del corazón humano, de justicia, de salud, de igualdad, de fraternidad, de bienestar. Todos los anhelos fundamentales del corazón humano se esconden en el reino de Dios. Y entonces Jesucristo anunció el reino de Dios, pero los discípulos de Jesús descubrieron que el mismo Jesús y el reino se identificaban. Porque al anunciar a Jesús, descubrían que Jesús era la respuesta a todos los anhelos fundamentales del corazón humano. En Jesús, en la predicación carismática, el maestro y el mensaje se confunden. El maestro y el mensaje son lo mismo. Jesús anunció el reino, los discípulos anunciaron a Jesús, la segunda generación anuncia a Jesús como respuesta de todo el reino de Dios, y la tercera generación y la quinta, y nosotros en el siglo XXI anunciamos a Jesús como la concretación del reino de los cielos y como la respuesta a todas las preguntas del ser humano. La gran pregunta es, ¿cuál es la clave para la eficacia del querigma en los oyentes? ¿Cuál es la clave? Y de esta pregunta se derivan otras. ¿Cómo hacer para que el discurso querigmático cale, entre, profundice, se enraíce en los corazones de los oyentes? ¿Quién es el agente primario de la eficacia del querigma? Además de una buena formación en teología, ¿qué más necesitamos para proclamar el querigma? La respuesta la encontramos al final del discurso de Pedro en Pentecostés. Que alguien me lea Hechos 2, 36 al 39. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Crean, bautícense
y recibirán el Espíritu Santo. El querigma no es un discurso vacío porque es capaz de engendrar el Espíritu Santo, además de la conversión, el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que acoge el mensaje. Entonces, ¿cómo hacer para que el discurso carismático caiga en los corazones? Tienes el agente primario para la dedicación del querigma. Además de una buena formación, ¿quiénes más necesitamos para formar el querigma? El Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para conocer el querigma, y a su vez, como consecuencia, se derramará en los que lo escuchen y los que lo hacen. En 1968, en Suecia, en Uppsala, Suecia, hubo una conferencia ecuménica promovida por el Vaticano II. Fue la primera gran conferencia ecuménica de distintas iglesias cristianas, iglesias ortodoxas, que se juntan, y en esta conferencia promovida por el Vaticano II ha sido muy comentado y marcó mucho la teología dogmatológica de la Iglesia, las palabras de Monseñor Ignacio Stasin, metropolita ortodoxo de la TIC Simi. Obispo metropolita dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo: sin el Espíritu Santo, el reino de los cielos es confuso. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo pertenece al pasado. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una simple organización social, una ONG. Sin el Espíritu Santo, la autoridad es un dominio. Sin el Espíritu Santo, la misión es una mera propaganda. Sin el Espíritu Santo, el culto es un recuerdo. Sin el Espíritu Santo, el obrar cristiano es una moral de esclavos. Palabras muy duras, palabras muy profundas. La gran diferencia entre una ONG o cualquier otra institución proselitista es el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, la Iglesia vive así. ¿Qué pasa si tiene el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo el cosmos gime con los dolores del parto por el reino de los cielos. Dios se vuelve cercano. Cristo ha resucitado y está vivo. El Evangelio es experiencia y vida. La Iglesia es una comunidad trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es Pentecostés. La liturgia es memorial de anticipación. Y el obrar humano, gracia y libertad. Qué interesante. Si miramos en paralelo, el reino de los cielos es confuso. El reino de los cielos gime con dolores de parto ante la inminencia del llegar del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Dios se vuelve cercano. Cristo permanece en el pasado. Cristo ha resucitado y está vivo. El Evangelio es letra muerta, es solamente historia. El Evangelio es experiencia y vida. La Iglesia es una simple organización social. La Iglesia es comunidad trinitaria. La autoridad es un dominio, mientras que aquí la autoridad es un servicio liberador. La misión es una mera propaganda, mientras que la misión en la Iglesia, como el Espíritu Santo, se vuelve un Pentecostés. Mientras que el culto es un recuerdo, con el Espíritu Santo la liturgia es memorial de anticipación. Y por último, el obrar cristiano sin el Espíritu Santo es una moral de esclavos. Mientras con el Espíritu Santo el obrar humano se convierte en una gracia y en una libertad. El padre Alfonso Navarro, misionero del Espíritu Santo, decía: la gran laguna de la evangelización de la Iglesia ha sido la proclamación del querigma. La Iglesia ha sacramentalizado y catequizado en extremo, ha bautizado a personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Puede sonar escandaloso, pero el bautismo no nos salva. Ir a la Iglesia no nos hace cristianos, como meternos en un parqueadero no nos hace automóviles. Es una frase bastante escandalosa del padre Alfonso Navarro, pero que cuando se pone un hipérbole, ese tipo de cosas nos ayuda a poder entender mejor el sentido. Por su parte, el cardenal Jean-Joseph Ferenc fue el artífice de la Iglesia del Vaticano II, cardenal de Malinas, Bruselas, en Bélgica. Por su parte, afirmaba: constatamos que se ha roto la relación entre creencia y celebración de la fe en el mundo de hoy. Antes, quien creía era quien celebraba su fe. Hoy nos encontramos con celebrantes que no creen y creyentes que no celebran.
Antes se entendía que la persona que celebraba su fe y vivía en la liturgia era porque creía. Hoy nos encontramos con gente que va a la liturgia y que no cree, y gente que cree que no celebra su fe. Un divorcio que verdaderamente es escandaloso. Yo me he encontrado en el ministerio sacerdotal, no sé si ustedes, me he encontrado con agnósticos, personas que no practican una fe definida, pero que sin embargo son personas con principios muy claros, que tienen muy claros los principios morales, los principios de justicia, los principios antropológicos, lo tienen muy claro. A veces me da tristeza decir que encuentro personas que no celebran, que no practican, pero son más coherentes con su vida que personas de fe que practican y que sin embargo su vida es un divorcio entre la fe que creen y la fe que celebran y la vida que viven. ¿Existe algún punto clave, fundamental, para poner en práctica todo el documento de Aparecida? El corazón del documento de Aparecida es el numeral 278. El mismo documento nos responde en este numeral. Sí, el punto de partida es el encuentro con Jesucristo. El padre Álvaro me hacía reflexionar en la mañana que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, no hay preexistencia. El punto de partida es el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Y Jesús, anunciando ese mensaje del reino de los cielos, es un maestro que nadie conoce, nadie ha visto, y pasa y se encuentra con 4 discípulos con las redes. A los 4 los llama, los 4 dejándolo todo, le siguen. Mateo era un hombre, era un empresario, un hombre con su negocio bien establecido, tenía allí su oficina de rentas y todo, y llega un desconocido que lo llama, y sin conocerlo, lo abandona todo y lo sigue. Entonces hay un encuentro con Jesucristo que da origen a la iniciación cristiana. Dice, aparecía en 238, este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium insiste mucho en el testimonio personal. El testimonio personal es el reflejo de la fe que se vive y que se siente. De ahí que dice que no pueden existir maestros o sacerdotes con cara de funeral, porque debemos de vivir la alegría de la fe y del encuentro. Mucha gente se enamorará del Señor por la forma como nosotros lo presentamos. Muchachos, no nos engañemos. La clave de la pastoral vocacional es el testimonio. Así de simple. El testimonio. Es tu testimonio como sacerdote que arrastrará a jóvenes por la vocación. O es tu escándalo, tu laxitud como discípulo que hará que los jóvenes no se sientan atraídos por la misión. El testimonio personal es el reflejo de la experiencia del encuentro con Jesús. Entonces hay un testimonio personal, un encuentro con Jesús, un testimonio personal que refleja lo que he encontrado. Recordemos a Andrés. Andrés sale corriendo anunciando algo maravilloso. El que encuentra la gran perla sale corriendo para tratar de cogerla y anunciarla y mostrársela a los demás. Y la acción misionera de la comunidad. Esas 3 cosas están concatenadas. El querigma no solo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. Sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. No lo dice el Padre Chaco y lo dice Aparecida 278. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tener presente en todas sus acciones. En el mismo Aparecida, en el lugar 143, habla sobre el encuentro con Jesús de esta manera. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética
con una gran idea, sino por encuentro personal, un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte de vida y con ello una relación decisiva. Esto es justamente lo que con presentaciones diferentes nos ha conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. Un encuentro de fe con la persona de Jesús. Juan 1, 35, 39, son los apóstoles del Bautista que dejan al Bautista y siguen a Jesús. El Bautista era un maestro, era un rabino que tenía sus discípulos. Es inconcebible que un maestro señale a otro maestro y diga ese es mejor que yo. Y sin embargo, el Bautista no tiene menor reparo en anunciar a sus discípulos diciendo ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estos dejándolo todo lo siguen. Los evangelios se refieren constantemente al encuentro con Jesús. Los apóstoles, las mujeres, Zaqueo, leprosos endemoniados, el ciego de nacimiento. Según la expresión del Papa Juan Pablo II, se trata de un encuentro personal, vivo, con ojos abiertos y corazón palpitante. Y en 1 Corintios 9:16 San Pablo dice: si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Quiero que alguien me busque en su texto, en su Biblia, Lucas 8, del 1 al 3. Los primeros 3 versículos de Lucas 8 que tienes. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Es un texto bastante interesante porque nos da detalles muy curiosos. De los 4 evangelios, el único que nos habla concretamente de mujeres discípulas acompañando a Jesús en la misión es Lucas 8. Lucas 8 empieza diciendo que después de esto Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Si uno se va al griego, en primer lugar, ¿por qué esa distinción de predicando y anunciando? Pues las palabras que aparecen son querigmata y catequesis, o sea, el anuncio inicial y la primera formación. El querigma, la catequesis y la teología son los 3 grados en la madurez espiritual de un discípulo. Jesús no solamente iba y anunciaba la buena nueva, sino anunciaba y proclamaba el reino de Dios. Los 12 iban con él, no hay nada novedoso. Los 12 caminaban con él, era una escuela de discípulos, el maestro y sus discípulos en la línea peripatética iban caminando, él les iba enseñando con los acontecimientos que se iban presentando en su vida. Pero añade en el versículo 2, y también algunas mujeres. O sea, Jesús caminaba con los apóstoles y con los discípulos. Y aquí los discípulos son mujeres. Y también con algunas mujeres y da 3 características de las mujeres, de los discípulos de Jesús. Una implícita y 2 explícitas. ¿Cuál es la característica implícita? Haberse encontrado con Jesús, el encuentro personal. El encuentro con Jesús dice también algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. El encuentro con Jesús nos libera y el encuentro con Jesús nos sana. Todo aquel que se encuentra con Jesús y le abre su corazón es liberado. Espíritus inmundos, ese era el lenguaje de ese entonces. No tenemos que pensar en el exorcismo ni en espíritus posesos. Hay espíritus peores todavía que esos, que es como los pecados capitales, la envidia, el egoísmo, la negatividad, todas esas cosas que destruyen la vida de un hombre. Muy bien, son espíritus que salen corriendo apenas Jesús aparece en la vida de uno. Entonces el encuentro con Jesús nos libera de nuestras ataduras y también nos sana. Es que liberación y sanación son consecuencia una de la otra. Toda liberación es sanadora. Si tú te liberas de resentimientos, sanas tu alma.
Si tú te liberas de presiones, de complejos, de temores, pues fortaleces tu personalidad. Entonces siempre toda liberación va de la mano con una sanación, como salvar y sanar. La persona salvada es la persona sanada, porque el encuentro con Jesús nunca nos deja iguales, nunca nos deja iguales. Hoy más que nunca la ciencia habla de la relación psicosomática que hay en el ser humano, y hoy más que nunca la ciencia se entiende que la situación del espíritu y del alma de alguna manera repercute en el cuerpo y en la salud. De hecho, cuando algunos jóvenes llegan a exámenes, hay algunos de ellos que tienen un acné ansioso. A la época de exámenes parecen masopas, pero también en los exámenes llega al corte y se le vuelve bueno. Es la ansiedad la que repercute en el cuerpo. Entonces sí hay una ligación psicosomática. Me acabo de acordar de un cuento. Cuentan de un sultán, un hombre muy poderoso allá en Arabia, que estaba enfermo. Y dice: tráiganme el mejor médico del rey. Y el primer ministro: allá se lo traigo, su majestad. Y le trajo: mira, su majestad, este es el mejor médico del mundo. Ay, doctor, pasa y corre. Y el doctor: bueno, cuénteme, su majestad, cómo está la relación con la reina, con los príncipes, cómo anda su relación. ¡No me haga preguntas! ¡No se mete en intimidad! ¡No me haga preguntas! Y le dice el primer ministro: tráigame un médico que no me haga preguntas, un médico que me cure, pero que no me haga preguntas. Y entonces el médico le dice: yo tengo un colega que jamás le hace preguntas a sus pacientes. Pues tráigame. Entonces va y dice: mire, su majestad, este es mi colega médico que jamás le hace preguntas a sus pacientes. ¡Este es el médico que yo he necesitado toda mi vida! Dígame, doctor, ¿cuál es su especialidad? Veterinario, su majestad, veterinario. Entonces, querer negar toda una parte espiritual, una parte anímica, no nos favorece si queremos que ser verdaderamente sanados. Bien, entonces estas mujeres fueron tocadas y sanadas de enfermedades. Y hay tres que llaman por nombre propio. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. ¡Ey! 7 demonios, no se imaginan que ¡ahí va uno a la silla! ¡Ahí va otro a la prostitución! ¡Ahí va otro! No es ese 7 espíritus no hace alusión a 7 expulsiones, sino a la totalidad. 7 es totalidad. ¿Y que le haya sacado 7 demonios? ¿Qué está diciendo de ella? Pues que es una gran pecadora. Esos 7 demonios, que es una gran pecadora, es la gran pecadora, tiene todos los pecados. Eso es lo que significa que ellos se encontró con Jesús y le sacaron 7 demonios. María Magdalena, de la que sacaron 7 demonios, habla de una segunda mujer. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Qué curioso. Vemos aquí 2 mujeres que por el ministerio, por el reino de los cielos, se hacen amigas, que hubiera sido imposible en el mundo verlas como amigas. María Magdalena, Madame Magdalene, que es dueña de las chicas prepago más guapas de Bogotá, y ver aquí a Juana, esposa de Cusa, la esposa de un funcionario público, de un ministro, una señora de su casa, una madre de familia y una señora en todo lo de la ley. Es imposible imaginar a la esposa de un coronel, de un ministro, siendo amigas de Madame Magdalena. ¿Sí? Y hay una tercera. ¿Cómo se llama la tercera? Susana. ¿Qué nos dice la Biblia de Susana? Que le servía con sus bienes. No, ella no. Y otras muchas otras. La única que nos dice el Nuevo Testamento de Susana es que se llamaba Susana. Según el padre Fidel Ñoro, Susana la red de Susana es azucena en flor, un botón de flor. Dato curioso, podríamos imaginarnos que es una pelada, una muchacha. Entonces, miren qué teología tan rara. Una pelada universitaria con Madame Magdalene y con la esposa de un funcionario público. Y muchas otras. La primera tiene nombre propio, las otras no. Y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Pues la que sabía hacer empanaditas, hacía empanaditas. La que sabía hacer arepas, hacía arepas. La que sabía hacer bollo limpio, hacía bollo limpio. Y entonces la ayudaban con lo que tenían, con lo que sabían hacer. Lo ayudaban con sus bienes. Y yo me imagino que las misiones de Jesús no eran distintas de las de San Juan Eudes, que preparaba todo un equipo para la misión.
se iban a un pueblo, no solamente con un batallón de curas para confesar, sino también con un batallón de laicos para tener la comida, para preparar las cosas, para que esté todo listo, todo organizado. Era un batallón que se iba. A veces 50 misioneros eran los que se iban para un pueblo para estar trabajando ahí 2 semanas o 3 meses, 2 meses en la misión de un pueblo. Yo me imagino, en los tiempos de Jesús no eran distintos. Llegar a un pueblo y una aldea con 12 bocas. Una vez luego en la casa, 2 personas, una persona, pero que te lleguen 12 de una vez derechito a comer, a cenar, eso rompe cualquier presupuesto, cualquier familia. Estos que servían a Jesús eran nada menos que el equipo logístico de Jesús. Yo me imagino a María Magdalena llamando a Juana, diciéndole: Juana, ya las chicas, Susana y las chicas están preparando los sándwiches, por favor, tú le podrás pedir a tu marido allá en la gobernación que nos puede prestar el bus de la gobernación y también el equipo de sonido. Y ya todo listo, nos vamos el domingo, salimos temprano con el padre fulano, el padre sultano, entonces necesitamos que nos ayude con la logística. Eso era. Estas discípulas servían a Jesús con sus bienes, con sus dones y con sus cualidades. Pero para ser discípulas de Jesús, primero tuvieron que encontrarse con Jesús, ser sanados y liberados por Jesús, y ser sanados por Jesús para estar listo para la obra y para la misión. Hay un documento que les quiero, antes del documento, os lo presento y después lo tengo para las preguntas. Este documento es de Monseñor Han Lin Mun, obispo auxiliar de la diócesis de San Martín en Buenos Aires. Ordenado obispo ahora en el 2014, el obispo coreano Monseñor Han Lin Mun fue elegido por el Papa Francisco en enero del 2014 para el orden de los obispos. Recibió la ordenación episcopal e inició su ministerio como obispo auxiliar de San Martín en la provincia eclesiástica de Buenos Aires el 4 de mayo del 2014, ahorita, hace 2 meses. Es interesante ver un obispo auxiliar en Argentina que sea coreano. Fue uno de los expertos en Aparecida, que junto con nuestro hermano Fidel Oñoro estuvieron en la preparación del documento, y hace un documento muy interesante que nos puede alumbrar tanto la primera reflexión de hoy como la de ahora en esta pequeña separata que tiene como 5 o 6 páginas. Evangelización querigma en el documento de Aparecida. Evangelización y querigma en el documento de Aparecida. Entonces, tienen algunas preguntitas, algunas inquietudes sobre este tema del querigma apostólico. Entonces son las 4, entonces pasamos al café, de allí tienen para la reflexión con estas hojitas, y nos encontramos con los que no han celebrado la Eucaristía a la Eucaristía, con las vísperas incluidas. Y los invito cordialmente a las